Conmigo Luis Eduardo Camacho, él es vocero del Partido Cambio Democrático. Y Luis Eduardo, ayer, lo último que se supo la semana pasada fue esta encuesta de Dixter Neira, donde en teoría no hubo movimientos entre el mes de febrero y el mes de marzo. La esperada encuesta, porque La esperada encuesta. se supone que tenía que salir a mediados de mes, como siempre sale, ¿no? Pero escogieron darla a conocer el miércoles de ya al final de la cuaresma, a inicio de la Semana Mayor, como para que pasara desapercibida, ¿no? Lo interesante de esa encuesta es 75% de los panameños creen que este gobierno no es transparente, y eso queda reiterado ahora mismo con este reportaje publicado en el diario Panamérica sobre corrupción en el aeropuerto de Tocumen, sobre precios y compras directas por más de 20 millones de balboas. Lo que pasa es que el presidente Varela cree que el tema de la transparencia se logra, la imagen, con un discurso. Si tú puedes escuchar los discursos del presidente Juan Carlos Varela, él repite incesablemente la palabra transparencia y que su gobierno es transparente. Pero la transparencia no es un asunto de un discurso, es un asunto de práctica. Y prácticas como la que hemos visto, por ejemplo, hoy conocemos de Tocumen, que inició muy temprano, porque recordemos que no se había sentado en el puesto el señor que hoy es gerente del aeropuerto, el señor Fidán, si no me equivoco, cuando le dijo sin ningún desparpajo al país que él había llamado a un amigo suyo para que se sacrificara por el país, cogiendo un contrato directo en él. Y esto fue recién se sentaba del puesto. Ahora, hoy vemos en el Panamérica pues que esto ha sido desde ese primer sacrificio, de sacrificio en sacrificio, pero además pareciera que el sacrificado también es el gerente, porque de acuerdo a publicación, algunas de las compañías que son beneficiadas con este tipo de contrataciones están vinculadas al mismo. Entonces, yo creo que en este caso, lo que afecta también la imagen de transparencia, sin duda alguna, es la percepción o no percepción, la realidad de que en Panamá todo el mundo considera a uno de los principales donantes de campaña del expresidente Varela como la mano que mece la cuna. Y esa mano que mece la cuna tiene mucho poder. Algunos incluso cuestionan ya quién realmente manda en Panamá, ¿no? Ese es el punto fundamental. Pero la encuesta de Neira no hace más que reflejar lo que tú percibes y te encuentras en la calle. Yo todos los días camino por las principales avenidas, siempre me ha gustado tener contacto con la población, diferentes sectores sociales, y fíjate que lo que yo encuentro que todos los días la gente me para, primero para decirme, oye, salúdame al expresidente Martinelli, porque la gente me ve como una extensión de Ricardo Martinelli, para bien o para mal. Sí. Y además de eso me digan, oye, dígale al presidente que lo extrañamos, que esto está mal, que todo esto está parado, aquí todos vamos para atrás, no hay plata, la inseguridad está acabando a los panameños. Entonces, por eso a mí no me sorprende los resultados de la encuesta, lo que me sorprende es que los resultados no son lo suficientemente dramáticos que hemos visto en otras encuestas y lo que percibimos por ejemplo, tú sabes que aquí en Panamá los conductores de taxi son famosos por su encuesta de boca a boca. De boca a boca. Y cuando te montas un taxi, la gente te dice, no, hombre, ¿qué va esto? No? Dice, con Martinelli yo al mediodía estaba hecho. Ahora, la vaina saco para la cuenta. Eso es lo que te dicen los panameños. Y lo que preocupa de esto es que el país, la población, y fíjate que no te hablo de un sector de la sociedad, no te hablo del sector popular, que es generalmente el más golpeado, te hablo de la clase media profesional, que en su momento en nuestra administración tuvo un impulso importante en su capacidad adquisitiva, y que hablarte también de los grandes de sus planillas, y todo el mundo sabe que nadie despide trabajadores porque quiera destituir, porque sí, mientras más trabajadores tú tienes, porque mejor te va.
la destitución de trabajadores en las empresas lo que se traduce es en la baja de los ingresos. Cuando los números no dan, tú, desgraciadamente comienzas a reducir costos, y uno de los costos que comienza a reducir tristemente con más fuerza es el sector de la planilla. Entonces, el país está mal y las encuestas lo único que hacen es confirmar eso. Mira cómo está evaluado el tema de la seguridad. Los panameños, hay preguntas que yo he visto en otras encuestas, por ejemplo, si tú le preguntas a la gente cuál es qué opina de cómo va a ser este año, no hay buenas percepciones sobre cómo va a ser el año, y cuando te comparan el proceso, la economía, el país, el progreso del país durante la actual administración y la gestión de Ricardo Martinelli, la de Ricardo Martinelli se la gana por cancha. Tú hablas de la mano que mece la cuna y pareciese que el gobierno está franquiciado. ¿Por qué? Porque no sé si oíste ayer a Gaviñazo en el nocao del diario La Prensa diciendo de que ella es la que puso a Yanel Davidson al frente del INACI, hablando un poco de todas sus peripecias dentro de Atlapa, que parece que está también en guerra contra Gustavo Jim. Y entonces tú ves, cada sector tiene como una especie de dueño, o cada sector tiene una especie de patrón, para decirlo de alguna forma. Bueno, mira, cierto es que no es un hecho, no es un secreto de que en diferentes instituciones del Estado se encuentran en conflicto el director, por ejemplo, y el subdirector, o el ministro y el viceministro. Una de las razones por las cuales la seguridad va de mal en peor, además de la falta de una política adecuada en materia de seguridad, es de que el ministro y el viceministro no se pueden ver en pintura. Entonces, ¿cómo tú esperas que de ahí salga la ejecución de una política, primero la elaboración de una política de seguridad que proteja a los panameños de los delincuentes, y mucho menos la ejecución de lo que ellos mal han elaborado? Porque pensar que con darle plata a los pandilleros y con ofrecer recompensas y con darle el WhatsApp a los panameños para que llamen cuando están asaltando, pensar que con eso va a mejorar la seguridad es simplemente demostrar que de políticas de seguridad no tienen ni la menor idea. Y esta situación, ya vimos lo que pasaba también en la propia Autoridad de Turismo con el anterior director y la subdirectora. No era un secreto a voces su mala relación, pero indistintamente de que pueda haber enemistad entre muchos funcionarios, lo cierto es que la mano que tú me planteas de Gaviñazo es una mano pequeña, porque hay una mano mucho más grande, que es la que abarca en diferentes sectores y se ha beneficiado en diferentes sectores de la economía nacional, en los pocos cosas que nosotros vemos que esté ejecutando en el gobierno. Prácticamente todos tienen un nombre propio. Estamos viendo, ya se ha denunciado cómo se pretenden apropiar de las concesiones que tienen que ver con energía, no solamente en materia de hidro, sino también en materia de energía, producto por gas. Es decir, que la mano que mece la cuna, que además no controla solo los actos públicos del Estado en su mayoría, sino que también la mano que mece la cuna es ya para algunos lo que define el rumbo de enfrentamiento que va llevando este país, y que cada día nos acercamos más a una situación que todos vamos a lamentar, porque la persecución política que vivimos frente a, ya no solo frente a Cambio Democrático y frente a Ricardo Martinelli, sino contra todo aquel que se atreva a denunciar, entre otras cosas, el excesivo poder de la mano que mece la cuna en nuestro país, es sujeto de persecución. ¿De parte de quién? De la figura que la mano que mece la cuna metió en el Ministerio Público. Porque hay que recordar de dónde viene, con quién trabajó la actual procuradora Kenia Isolda por ser la procuradora perseguidora. Todos sabemos de que ella trabajó junto con la hoy diputada Ana Matilde Gómez, y todos sabemos dónde trabajó antes Ana Matilde Gómez.
Y también todos sabemos, el procurador de la administración con quién trabajó, con Ana Matilde Gómez anteriormente, y todos sabemos, repito, con quién trabajó Ana Matilde Gómez y cómo llega Ana Matilde Gómez a donde llega. Entonces, creo que aquí el presidente Varela tiene muchos retos por delante, pero uno quizá de los principales retos que yo veo en el presidente Varela es mostrarle a los panameños quién manda en este país. O manda el presidente o manda la mano que mece la cuna. ¿Puede revertir esta situación en 2 años el presidente Varela? Mira, porque 2 años digo yo, porque yo creo que el 2018 va a ser casi su mayor parte año electoral. Mira, yo creo que el presidente Varela, que yo siempre lo he dicho, pese a los errores que ha cometido en razón de dejarse llevar por la pasión, por los rencores, por los odios personales, yo siempre lo he catalogado como un hombre inteligente. Y como hombre inteligente yo creo que él está a tiempo de poner un alto al camino que estamos llevando, que repito, no lleva nada bueno al país, porque es al país que está afectando, y eso se ve claramente en las encuestas. Y una manera de poner un alto, de corregir las cosas, es diciendo, bueno, sea por el pinillazo o sea por la razón que sea, yo soy el presidente de la República, y como presidente de la República yo debo tomar las decisiones en razón de los intereses del país y no de los intereses de la mano que mece la cuna. Y en razón de eso él tiene que comenzar a liderizar un movimiento nacional de rescate del país. Porque mira, como opositor, para mí sería una idiotez que yo me sintiera bien porque el país va mal, porque si el país va mal, todos vamos mal. Yo creo que todos como panameños tenemos que aspirar a que las cosas en el país mejoren, mejore la economía, mejore la seguridad, mejore el ambiente político, porque el ambiente político está muy caldeado. Muy caldeado. Tú hablabas de lo que sucedía en 1968 y yo te quiero decir que lo que yo siento en este país, yo ni siquiera después de la invasión lo sentí. Aquí hubo un momento, ya el momento, los ánimos están sumamente encrespados producto de la persecución política y aquí puede haber un detonante que nadie quiere. Porque todos sabemos que cuando la violencia comienza, nadie sabe cuándo termina, ni cómo quiénes termina, van a ser las ni víctimas. quiénes van a ser las víctimas. Y eso es lo que yo creo que todos debemos evitar. Y el responsable número uno de evitar de que eso pase es el presidente Juan Carlos Varela. La pregunta es, en 1968, para mal o para bien, estaba la Guardia Nacional como fiel de la balanza. Ahora mismo, ¿quién puede salir a por lo menos meterle un poco de hielo a la situación? Mira, yo no esperaría, ni creo correcto que lo que hoy se conoce como fuerza pública sea el balance, porque eso sería entrar en un camino, una solución peor que la enfermedad, porque volveríamos a esa espiral que acabó con el golpe de octubre de 1968. Yo creo que todos tenemos que esperar la madurez de la clase política panameña. Y existe, porque la verdad es que nosotros nunca hemos tenido una clase política realmente tan paupérrima, sí, pero mira, ahora, y tan pusilánime. ¿Qué tiene que ver qué tiene que meditar la clase política? Mira, el grupo de la mano que mece la cuna tiene un proyecto político propio. Es decir, ahora el poder económico que antes compartía el poder, ahora lo quiere todo. Todo. Lo quiere también el poder político. Y por eso ellos llevan su propio proyecto político. Todo el mundo sabe, es un secreto, no es un secreto, interpartidario, que la candidata del poder económico que se vislumbra va a ser la ex procuradora Ana Matilde Gómez, que como ya te dije, todos sabemos de dónde viene y a qué intereses representa. Entonces, los políticos, los dirigentes políticos en este país, tenemos que pensar, bueno, aquí o jugamos el rol que nos toca jugar en defensa de la democracia y en defensa de la institucionalidad democrática, o simplemente nos cruzamos de brazos y vemos que el poder económico se toma el poder político, retrocediendo en el tiempo a políticas de... Sí, que estamos hablando ya no de los años 60, estamos hablando de los años 20. Sí, efectivamente, porque mira, yo no tengo nada en contra
de la gente que tiene plata, si la tiene bien ganada y si además de eso tiene conciencia social, que los hay. Pero hay también aquellos que tienen plata, pero no tienen conciencia social. Para ellos solo importa su registradora y nada más. Para ellos el pueblo solo tiene derecho a votar y a quejarse después que la persona por la cual votaste no te cumplió, como está ocurriendo en estos momentos. El pueblo de todos los sectores sociales tiene derecho a votar, a opinar, pero también tiene derecho a vida mejor. Y cuando hablo de derecho a vida mejor, no se trata solo de comer. Ahí está. Se trata también de educación, se trata también de distracción, porque el pueblo también merece Luis Eduardo, ahí está las reformas electorales que a la larga van a ser más de lo mismo. Es decir, firmar un cheque en blanco cada 5 años y bueno, esperar el resultado y sacarse el clavo 5 años después. Pero en el mientras tanto, no hay absolutamente nada que no sea los partidos políticos, pues, no, mira, yo te quiero decir algo. Las reformas electorales, lo único que hacen, no nos equivoquemos, no profundizar la fortaleza de los partidos políticos, porque si así fuera, en una democracia verdadera, los partidos políticos son el vehículo idóneo para el ejercicio de la vida política. Pero no solamente los partidos políticos. Pero fundamentalmente, ¿qué es lo que se ha convertido el código electoral? En una herramienta que utiliza de manera excesiva debido a los poderes que le da el Tribunal Electoral. Aquí la democracia para mí está distorsionada por los poderes excesivos que el Tribunal Electoral tiene. Pero un poder electoral fíjate que tiene desde el propio nacimiento de la democracia, fíjate, o el renacimiento de la democracia en 1990. Fíjate que le habíamos quitado algo que para ellos, para los magistrados del Tribunal Electoral, era fundamental, lo del voto plancha. Y en estas reformas electorales tratan nuevamente de revivirte el voto plancha. Porque el voto plancha no es más que el elemento que ellos utilizan para negociar con los presidentes electos y este sí y este no. Porque con el voto directo eso es muy difícil hacer, pero ¿por qué, imposible. ¿Por qué se deja la estructura esa del residuo, el cociente y el medio cociente cuando se elimina el voto plancha? Mira, hay cosas que se pueden mejorar indudablemente, pero lo que sí sería un retroceso abismal sería revivir el voto plancha. Pero, aunque digan, mira, a mí no me interesa si el voto plancha beneficia a Cambio Democrático, beneficia al PRD o beneficia al panameñismo. Lo que yo sí sé, que el voto plancha es antidemocrático. Totalmente. El voto plancha atenta contra la democracia por las cosas que nosotros sabemos han ocurrido gracias a ese nefasto voto plancha. Pero no solamente el voto plancha. Mira, una de las cosas por la cual le han metido un frenazo a las reformas electorales, porque Cambio Democrático advirtió que había que reformar esos artículos del Código Electoral que el Tribunal Electoral utilizó al margen de la ley para despojar las curules de miembros de Cambio Democrático y dos del Molirena que se habían ganado democráticamente. Claro. En un artículo con una interpretación totalmente ambigua, que no cabía lo que ellos están haciendo, pero como hemos advertido de que vamos a tumbar eso, como hemos advertido de que no vamos a apoyar el revivir el voto plancha, ahora tú ves a los magistrados decir, que no hay ambiente en la Asamblea para que se discutan en la Asamblea las reformas electorales, porque ¿qué pretende el Tribunal Electoral? Que se apruebe sin ninguna discusión lo que ellos pretenden hacer, que no es más que extender y el poder excesivo, yo diría absoluto, absurdo que tiene el Tribunal Electoral en torno a los procesos electorales, ya no nacionales, sino también de los partidos, porque mira, aquí cuando y esto no es una pelea nueva, yo desde hace más de 15 años advertí, por ejemplo, de que eso de que el Tribunal Electoral se meta en la organización de los procesos electorales internos es un absurdo, porque después si un reclamo va a llegar al Tribunal Electoral como si no hay solución en la parte interna,
¿cómo va el tribunal a solucionar algo que él fue parte? El tribunal electoral en este momento es juez y parte en los procesos electorales internos de los partidos políticos, y ese tipo de cosas tiene que pararse. Mira, por mucho que se diga de los famosos delegados electorales, yo no estoy en contra de los delegados electorales, pero una cosa es que un delegado electoral sirva para mantener la paz en medio de manifestaciones políticas o controlar las manifestaciones políticas, y otra cosa es que los delegados electorales te digan cuándo se inicia un proceso interno en un congreso del partido y cuándo está acreditado en eso. Ellos son parte del tribunal electoral y, te repito, son juez y parte. Aquí tiene que ponerse un alto a lo del tribunal electoral y mira, todo esto también está movido como aquella por la mano que mece la cuna. También. Porque aparte de ese excesivo poder del tribunal electoral, va dirigido también a darle excesivo poder a lo que llaman a la llamada sociedad civil. Y fíjate que yo no tengo nada en contra. Yo siempre he dicho, mira, el que quiere venir a medirse políticamente, que lo haga. Claro. Pero lo haga con las reglas de todo el mundo. Porque tú ves estas organizaciones de la llamada sociedad civil, ¿quiénes la forman? Son gente que ha ido a medirse, como muchos no hemos medido políticamente, y han fracasado. Y entonces, como fracasan, en razón de las reglas que nos rigen a todos, ellos quieren mejores reglas para ellos. Qué bellaquería. Pero tú crees que, yo sí soy de los que cree que todo el término de sociedad civil quedó tocado de muerte con su implicación con este gobierno después de aparentarse que la sociedad civil ahora es sinónimo de motín, y motín es sinónimo de la mano que mece la cuna, y motín está sinónimo del gobierno de Juan Carlos Varela. Entonces, aquí estamos en todo. Aquí la llamada sociedad civil ni siquiera ha disimulado ya su vinculación, no solamente con el gobierno de Juan Carlos Varela, sino su vinculación con ese poder económico que yo llamo siempre los poderes económicos miserables. Porque te repito, yo no soy ni acomplejado ni resentido social. Yo creo que el que tiene plata bien habida, bien trabajada, al que a Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. Sobre todo si tiene conciencia social. Exacto. Pero yo sí he enfrentado y enfrentaré toda mi vida a quienes, teniendo poder económico, no entienden que la mejor manera de disfrutar la riqueza es compartirla, haciendo justicia social con aquellos que menos tienen. Y también indicando pues que el poder económico no puede tener a su vez el poder político en Panamá. Tengo un contrasentido total. Eso es como llamamos el sistema de contrapesos en la democracia. Y por eso yo llamo a los partidos políticos, mira, todos los partidos políticos. No, yo sé que Cambio Democrático hay una intención de destruir a Cambio Democrático, impulsada por la mano que mece la cuna y esa llamada sociedad civil, porque ellos no quieren que se repita un gobierno como Cambio Democrático, en donde el pueblo tuvo la oportunidad de progresar todos por igual, en donde el pueblo tuvo, además de la oportunidad de votar y de quejarse, tuvo también la oportunidad de vida mejor que hace mucho tiempo no se le veía, porque aquí estamos volviendo, en el gobierno de Varela hemos vuelto a la historia de aquellos gobiernos que prometen, pero cuando llegan no cumplen. Nadie puede decir de eso de Cambio Democrático, que cumplió el 95% de sus promesas electorales. Varela ya nos debe a los panameños $1,000 y pico, porque nos prometió que nos iba a meter en el bolsillo $58, y ya vamos para 2 años y no están los famosos $58, pero además de eso prometió que iba a bajar la canasta básica, y la canasta básica no solamente no ha bajado, sino es que no ha dejado de subir, con el llamado y fracasado control de precios, pues se lo habíamos advertido. El control de precios, y no los políticos, los empresarios se lo habían advertido. Los que conocen del mercado le habían dicho, en todos los países donde se ha implementado control de precios, lo que se ha ocasionado es escasez de productos y aumento de productos. Y eso es lo que estamos viendo. Mira, tú te imaginas que en el gobierno de Ricardo Martinelli hubiesen estado los precios del petróleo como están ahora.
Imagínate al contrario, imagínate si en este gobierno estuviesen los precios del petróleo que tuvimos en el gobierno de Ricardo Martinelli. Esto no se aguantaría, peor, porque si la excusa antes era que el precio del petróleo, imagínate, cuando comienza a subir, ¿dónde va a llegar la canasta básica del panameño? Sí. Aquí no va a haber manera. Entonces yo llamo a los partidos políticos a entender, mira, hoy es cambio democrático el objetivo de ese poder económico y de la mano que mece la cuna, pero después siguen ellos, porque el objetivo del poder económico ese que veamos miserable es dominar políticamente, y para ello tienen que acabar con todos los partidos políticos, bajo la excusa de la llamada sociedad civil, que te repito, denle todas las reglas iguales que todo el mundo, pero no tenemos por qué darle nada diferente. El que quiere una elección, ninguna ventaja. El que quiere irse a una elección, vamos a medirnos los dos, de tú a tú. Y si tú ganas, bueno, ese es el querer del pueblo. Pero ¿por qué yo te voy a dar facilidades para cumplir? Y esas son las cosas que hemos advertido y vamos a advertir. Yo creo que aquí la gente, los panameños ya se vieron que la excusa de la persecución política contra Cambio Democrático y particularmente contra nuestro líder Ricardo Martinelli se han venido derrumbando una a una. Ahí está clara, cada día más clara la persecución política, las decisiones políticas lamentables en el Ministerio Público. Aquí hay personas que no tienen por qué estar detenidas y eso es cada día más evidente. No quiero mencionar a ninguno para que no se me quede ninguno afuera, pero el perseguido político es claro. Pero además de eso, aquí lo peor de todo esto es que quien debiera poner un alto a toda esa situación, que es la Corte Suprema de Justicia del órgano judicial, todavía anda en posiciones tibias. Y fíjate que digo que anda todavía en posiciones tibias porque ha llenado de esperanza ver a algunos miembros del órgano judicial que empiezan a tomar valor y tomar las decisiones conforme a la ley. Porque yo no estoy pidiendo que se tome una decisión en base a quién beneficia, sino en base a qué dice la ley. Así es. Eso es lo que nosotros reclamamos, porque siempre hemos dicho y siempre lo vamos a repetir, investiguen lo que quieran investigar, pero buscando la verdad. La verdad le da a cada quien lo que corresponde y sobre todo la verdad y la ley son lo que tienen que determinar la suerte de cada persona. Y eso es lo que nosotros esperamos que en este país comience a andar, pero como dije, un mensaje al presidente Varela, todavía él está a tiempo para definir si él es el que lleva el rumbo del país o él trabaja para otro que lleva el rumbo del país.